¿Se me oye? Vale. Pues vamos a empezar ya por lo que es un exordio, antes que nada para el que no lo sepa. El exordio es aquella parte del discurso, en concreto la primera, que sirve para captar la atención y el interés del auditorio. Es una forma de, en un primer momento, cuando vamos a empezar nuestro discurso, en vez de utilizar, pues a lo mejor empezar por presentarnos o decir la pregunta, intentar hacerlo de una manera más original para conseguir captar desde ese primer momento la atención del auditorio y de manera que ya tengan esa predisposición extra a escucharnos. Entonces, existen muchas maneras para hacer un exordio y la única regla es que, bueno, dejéis volar vuestra imaginación y dentro de unos límites, como ya os explicará luego Rosana, dentro de lo que cabe todo está permitido. Aún así, sí es verdad que existen una serie de tipos o modelos de exordio que se suelen repetir, como puede ser el utilizar una frase célebre, un refrán, un dicho, una pregunta retórica con, por ejemplo, algún dato importante, o el storytelling. El storytelling es uno de los más utilizados, que consiste en contar una pequeña historia que puede ser inventada, real, de base histórica, etcétera. Que lo que tiene que hacer, lo que sirve es para introducirnos ya en el tema que vamos a dar. Entonces, esta pequeña historia nos sirve eso para introducir, para empezarnos a hacernos una idea y captar esa atención de una manera más original. Entonces, uno de los primeros consejillos que os vamos a dar es que tengáis cuidado con el tiempo que le dedicáis al exordio. Especialmente cuando recurrimos a este storytelling, es muy normal que nos dejemos a lo mejor llevar un poco más. Pero tenemos que recordar que contamos con un tiempo limitado y no podemos darle en exceso tiempo al exordio. Entonces, con que normalmente se les suele dar unos 20 segundos, 25 si tiráis por el de la historia, pero que nunca os ocupe mucho más porque tampoco es cuestión de que al final os perjudique utilizar este recurso extra, por así decirlo, en lo que luego va a ser explicar vuestra argumentación de una manera más clara. Entonces, otro de los consejillos que os tenemos que dar respecto al exordio es que es muy importante que todos los tipos de exordio que hemos mencionado tienen en común que tienen que guardar una relación con la argumentación que vamos a dar. Es decir, si vamos a utilizar una frase de algún famoso, de una película o lo que sea, tiene que estar relacionado o conectado de alguna manera con la postura que vamos a dar o nuestros argumentos. Para usar, por así decirlo, una frase por usarla para llamar la atención es mejor no hacerlo. Es muy importante siempre que exista esa conexión y que si no se ve claramente que se vaya a ir explicando a lo largo de vuestro discurso. Luego, en relación con esto, otro consejillo más es que cuando utilicéis un exordio suele estar muy bien visto y queda muy bien que recurráis a ese mismo exordio para acabar vuestro discurso. Es decir, que empecemos a lo mejor con una pequeña historia, con la historia al principio, y cuando vayamos a terminar nuestra intervención, volvamos a retomar esa historia donde la dejamos. Esto lo puedes hacer tú mismo, incluso, o sea, a tu discurso a nivel individual y a nivel de equipo. Con esto se consigue que haya una mayor cohesión y coherencia que permite que sea todo más circular. ¿De qué no te has enterado? De lo de la palabra, lo de lo de la palabra, lo de el refrán y todo eso. Lo de, perdón, ¿el qué? ¿Que no te entendí lo último? Lo de la palabra el refrán que damos Vale. que tenía bien. Vale, simplemente es una, por ejemplo, una llamada de atención, una frase de algún famoso o de algún científico, personaje o película. Por ejemplo, imagínate que vamos a hablar de las redes sociales y yo empiezo mi intervención diciendo todo gran invento puede tener sus riesgos. Y ya ahí empiezo, buenos días, mi nombre es Arantxa. Es simplemente alguna frase con gancho, algún refrán que tenga relación con lo que vais a decir y que pueda servir para dar pie a vuestro discurso. Entonces, lo que decimos es que también se puede utilizar ese mismo exordio, por ejemplo, lo puede utilizar el introductor y al final del debate retomarlo el conclusor y acabar su intervención con ese mismo discurso, para que sea así mucho más redondo. Y ya el último consejillo antes de pasar a Rosana es que cuando estéis pensando qué exordio utilizar, tenéis que tener cuidado y ver si puede ser fácilmente refutable o que se la pueda llevar el otro equipo a su campo. Es decir, una dinámica que se repite mucho en los torneos es que cuando yo saco un exordio, el otro equipo intenta refutármelo y llevárselo para su campo. Entonces, tenemos dentro de lo que cabe, cuando nos planteamos si utilizar o no un exordio, ver si puede ser fácilmente refutable o por dónde puede estar más flojo para intentar reforzarlo de esa manera y evitar que el otro equipo se lo lleve para su campo. Un ejemplo, imaginar que estamos debatiendo si los deberes son una herramienta adecuada para garantizar el aprendizaje. Y yo empiezo mi discurso diciendo, me gustaría que imaginaseis todos una piscina vacía y que solo tenemos un vaso de agua para llenarlo.
creo que estaremos todos de acuerdo en que ese vaso no va a ser la herramienta adecuada para conseguir llenar la piscina. Y ya empiezo mi discurso. Pero luego, ¿qué ocurre? Que a lo mejor puede salir el equipo contrario y decir, bueno, puede que ese vaso de primeras no parezca la herramienta adecuada, pero con tiempo y constancia, sin lugar a duda, conseguiremos acabar llenando la piscina, igual que con los deberes. Entonces, simplemente os decimos que cuando planteáis el usar o no un exordio, pensar cómo lo puede refutar el equipo contrario para, en ese caso, o bien reforzarlo o decir si utilizarlo o no. De la misma manera que os invitamos a que si el otro equipo utiliza un exordio, intentéis llevaroslo siempre para vuestro campo. Y ya daría paso a Rosana. Bien, bueno, pues yo continúo. El primer consejo que yo os daría a la hora de usar un exordio es que dejéis volar vuestra imaginación. O sea, el debate en sí puede dar lugar a la creatividad en todas sus partes, pero yo creo que el exordio es la mejor parte para poneros creativos. Yo he visto a gente hacer un exordio imitando un programa de televisión. Yo he hecho exordio cantando villancicos. Podéis hacer figuras de papiroflexia. Si tenéis una pizarra detrás, también es muy buena idea, vamos, a mí me gusta mucho, pintarla. ¿Por qué? Porque se va a quedar durante todo el debate lo que vosotros queráis detrás del orador. Incluso yo he llegado a citar a Ralph de los Simpsons. ¿Por qué? Porque podéis hacer lo que queráis mientras comunique bien el mensaje que vosotros queréis que llegue al oyente. A tenor de esto, y como ya os ha adelantado Arantxa, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque deben haber límites de respeto y de sensibilidad que no podemos herir. Por ejemplo, a mí una vez se me ocurrió pintar un monigote en un papel y salir a un debate a decir que eso era arte. ¿Qué ocurre? Pues que era un jurado popular y que eran personas de una clase de bellas artes, con lo cual no fue muy adecuado porque pudo herir su sensibilidad. Tenemos siempre que pensar a quién le va a llegar nuestro mensaje y qué queremos y qué efecto queremos que tenga en él. Y el tercer consejo que me gustaría daros va más enfocado a cuando debatimos en formatos de debate que no sean posturas que tenemos que llevar preparadas, es decir, que nos dan un tiempo para prepararnos el debate y, y tenemos que crear una argumentación. ¿Qué ocurre? Que como hemos dicho, es muy importante que el exordio vaya ligado a la tesis. Y cuando hacemos este tipo de argumentaciones, suele ocurrir, por lo menos a mí me ocurre, que la tesis es lo último que encuentro, es decir, lo más importante de lo que yo expreso es lo último que termino de elaborar. Entonces, es muy importante que hagáis el exordio después de la tesis. ¿Por qué? Porque si no puede ser que tengáis una idea muy chula y muy graciosa, pero que no tenga nada que aportar a vuestro debate. A tenor de eso, y como último consejo, me gustaría compartir con vosotros un ejercicio que yo hago cuando voy a torneos de este tipo. Y es llevar en mi mochila o en mi bolso ciertos objetos que me parecen divertidos, pero que no necesariamente sé para qué los voy a usar. Por ejemplo, un bote. Un bote vacío sirve, ¿por qué? Porque lo podéis llenar imaginariamente de lo que queráis. Otra cosa que a mí me gusta mucho es una mandarina. Un plátano no porque se estruja, pero una mandarina es muy buena. ¿Por qué? Porque es naranja, la podéis dividir, huele bien y a todo el mundo le gusta la mandarina. Por lo cual podéis pensar de camino al debate en qué vais a usar vuestra mandarina. Por eso yo y Arantxa hemos pensado añadirle al reto de esta tarde la dificultad de que si alguno se atreve a usar algún objeto que haya por su casa para hacer su exordio, será mucho más divertido. Y hasta aquí mis consejos. Me dicen que quizá no sabéis lo que es la tesis. La tesis suele ser la frase que resume lo que vosotros queréis decir y que responde directamente a la pregunta del debate. Por ejemplo, si la pregunta fuera la de esta tarde, ¿son perjudiciales las redes sociales para la adolescencia? Una tesis podría ser no, porque de por sí son inofensivas. Y creo que ya podemos empezar a hacer el debate, bueno, la exposición de nuestra postura.